Yo soy enfermera, oncóloga de la Universidad Javeriana y trabajo en la fundación, como dijeron, hace 15 años. Llevo unos 12 años con experiencia en el manejo del paciente oncológico, tanto en pacientes hospitalizados, luego en el área ambulatoria y ahora coordinando, creo que un sueño para la fundación y para nosotros como enfermeras oncólogas y ese es el tema de navegación del paciente. Y hoy en este ratico voy a tratar de contarles cómo podemos realizar la implementación de una enfermera navegadora para atender pacientes oncológicos que creo que son nuestra razón de ser. Hoy el paciente con cáncer en nuestro sistema general de seguridad social en salud, pues debe pasar por muchos procesos en los cuales es muy probable que ese paciente, dentro de todo su proceso que está viviendo clínico, pero adicionarle un tema administrativo, se puede volver un poquito con mucha dificultad para ellos y su familia. Y esto los pone a ellos muy ansiosos. ¿Cuándo voy a iniciar mi quimioterapia? ¿Cuándo voy a iniciar mi tratamiento? Tenemos además una estigmatización que muy probablemente no es estigmatización, sino que es verdad y es que el tratamiento oncológico es un tratamiento costoso. Entonces es un paciente que viene con la incertidumbre y si mi asegurador no me autoriza, ¿yo qué más puedo hacer? Entonces todos esos miedos y todos estos procesos, la enfermera navegadora los debe aterrizar, hacer conciencia de ellos además, pero creo que el reto más importante es ayudarle al paciente a que logre iniciar el tratamiento, continuarlo y finalizarlo. Entonces, en este ratico voy a irles contando cosas, ¿cierto? Solo podemos ver poco del futuro, pero lo suficiente para darnos cuenta que hay mucho por hacer. Y creo que esto es lo que vivimos día a día cuando recibimos un paciente oncológico, donde decimos, es un paciente con un cáncer de páncreas que muy probablemente no puede tener mucho futuro, pero con él tengo mucho por hacer. Mm, la guía para los navegadores, hoy existe una guía que es certificada por el Centro de Cáncer, del Control para el Cáncer. En esta guía, uno se puede certificar como navegación de pacientes en el área clínica, pero cuando yo hice esta certificación, pues me llevé la gran sorpresa que existen también navegadores comunitarios y son aquellas personas que le ayudan al paciente y su familia, que son los vecinos, que son voluntarios, por ejemplo, de la unidad donde nosotros estemos o del hospital, que no necesariamente tienen que ser clínicos y que esa navegación va encaminada hacia la parte social y que nosotros como enfermeros vamos encaminados hacia la parte clínica y les voy a contar algunas cosas acerca de esto. Según el Departamento de Salud y los Servicios Humanos de los Estados Unidos, hay factores que son determinantes sociales de la salud. Son condiciones en entornos en los que una persona nace, vive, aprende, trabaja, juega y se envejece. Y esto afecta una gama pues, de resultados y riesgos que afectan la vida y la calidad de vida. Y hay 5 factores clave que se pueden afectar la salud de una persona, que es la estabilidad económica, la educación, el contexto social, el contexto comunitario, la salud y la atención médica y el vecindario o el entorno que esa persona ha construido. Y tengan muy en cuenta estos 5 factores que les estoy compartiendo aquí, porque ahorita más adelantico vamos a ir viendo cada uno pues de ellos. Bueno. Voy a colocar por aquí el puntero para irles señalando algunas cosas que me parece que son importantes. La navegación de paciente tiene unos principios, porque nuestra función central es eliminar barreras para poder atender oportunamente todos los segmentos del proceso de atención médica. Esta navegación está centrada en el paciente, con el objetivo de integrar virtualmente un sistema de atención médica fragmentado para el paciente individual. Y aquí en esta navegación de pacientes que es, miren, centrada en el paciente, ustedes en Santa Fe de Bogotá tienen una amplia experiencia en Plemtree, que es atención centrada en la persona. Entonces, muchas de las cosas que nosotros hacemos desde la navegación de enfermería, que es para los pacientes, nos puede servir para demostrar en Plemtree que somos instituciones con atenciones centradas en el paciente. La navegación se debe centrar en una parte clara del espectro del cáncer, ¿cierto? Con un alcance claro de la práctica. Siempre debemos pensar que un paciente con cáncer tiene un punto inicial y un final claro. Ese final claro puede ser incluso, ese final claro puede ser incluso
que uno proporcione, por ejemplo, al paciente un proceso de atención, digamos que no le digamos mentiras al paciente, ¿cierto? Este final claro tiene que ver en que si yo tengo un paciente con un cáncer de páncreas y que sabemos que ese paciente, su final va a ser la muerte, pues que sea una muerte acompañándolo, acompañándolo a él y a su familia. Que cuando la familia, si tuvimos un paciente que murió en Fundación Valle de Lili, que su familia no nos recuerde a nosotros con odio, con rencor, con tristeza, sino que se sienta agradecido con las personas que trabajamos ahí, porque hicimos todo lo que pudo estar en nuestras manos para que ese paciente tuviera un final de vida adecuado. Los navegadores también proporcionan servicios que se alinean con su nivel de habilidad y deben estar respaldados siempre por capacitación. Entonces, los navegadores deben conocer del Sistema General de Seguridad y Social en Salud, debemos conocer de los aseguradores, qué le cobija o qué le cubre a ese paciente la medicina prepagada y hasta dónde llega, qué le cubre su seguro de salud y cuándo tenemos que activar, por ejemplo, las EPS. Mm, las competencias básicas de ese navegador de enfermería oncológica específicamente, la Sociedad de Enfermería Oncológica de los Estados Unidos en el 2013 dijo, las competencias básicas de un enfermero oncólogo navegador debe tener un papel profesional, brindar educación, hacer una coordinación de la atención y una comunicación. Esas competencias fueron actualizadas en el 2018 por ellos, porque empezaron a ver que esas necesidades del paciente iban más allá de esto, digamos, tan poquito que nos habían entregado. Y empezaron a decir, la coordinación para el cuidado de los pacientes con un diagnóstico oncológico, pasado, actual o potencial, ¿cierto? Yo debo de tener en cuenta que esa coordinación no es solamente el paciente, el diagnóstico oncológico que tiene ahora, y si tuvo uno anterior, también lo debo tener en cuenta. Y en esta coordinación de este cuidado, pues no solamente es el diagnóstico oncológico, porque cuánto nos da a nosotros dificultad iniciarle un tratamiento a un paciente, por ejemplo, que es hipertenso y que tiene daño renal, ¿cierto? Eso, por ejemplo, para nosotros causa mucha dificultad. Brindar apoyo a pacientes y cuidadores para superar las barreras del sistema de salud, brindar educación y recursos para que las personas puedan tomar decisiones informadas y acceder oportunamente al cuidado de calidad durante todas esas fases de la enfermedad. Y aquí en esta parte de brindar educación es contarle al paciente qué pasa si él no recibe tratamiento, ¿cierto? Contarle al paciente qué pasa si lo va a recibir. Eso, por ejemplo, hace parte primordial de toda la educación que yo le pueda brindar al paciente. Hay unas estrategias generales que la encuentran en ese primer slide que yo les conté. Eso es un PDF que contiene más o menos 165 páginas. Yo les recomiendo que y hay algunos apartes que yo me traje para esta presentación. Entonces son estrategias generadas, centradas en el paciente. El paciente es nuestro rey aquí. A él lo tenemos que involucrar para que cada vez nos dé más de sí mismo y que no lo llamemos ese paciente que se sienta a esperar a que la enfermera le haga todo. Y nos llegan pacientes, a nosotros nos ocurrió en algunos de los ejemplos que les traigo, les voy a mostrar pacientes que llegaron incluso 3 meses después de haberle prescrito la quimioterapia. Señor, ¿y usted por qué no volvió? No, porque nadie me llamó. Entonces, ese empoderamiento del paciente lo tenemos que mm, eh, generar con el paciente y su familia para que no nos ocurran estas cosas. Entonces, animar al paciente a construir asociaciones de pacientes con cáncer, establecer con él, junto con el paciente, una agenda juntos, que el paciente no me falte a la cita, por ejemplo, porque es que yo tenía pico y placa, es que no tenía quien me trajera, es que hoy estaba solo, es que no tenía nadie en la familia quien me acompañara. Entonces, tratar de mirar con él cuál es ese mejor día para que él asista a su hospital, practicar con ellos una escucha activa, asegurarse de que el paciente me comprendió la información. La pregunta que siempre hemos hecho es, ¿me entendió? Y que el paciente le dice, sí, ya no es suficiente. Ahora le tenemos que preguntar, ¿me entendió? Sí, ¿qué me entendió? Resúmame lo que yo le dije, porque muchas veces el paciente te dice sí porque tiene afán, porque le da pena y no se atreve a volver a preguntar. Y siempre mostrar empatía y calidez y empatía verbal y no verbal, porque a veces con nuestros gestos pues hacemos que el paciente o su familia se sientan un poquito eh, mm, presionados por nosotros, ¿cierto? O les da pena.
porque ella ya me explicó cuántas veces y yo le estoy diciendo que le explique a mi familiar porque acabo de llegar y él no entiende nada. Entonces, ese tipo de empatía la debemos tener siempre presente. Hay unas competencias, entonces, que son básicas, que las enseñan aquí en este proceso de navegación del paciente y es atender el paciente, ¿cierto? Que sea de manera compasiva, un conocimiento de la práctica. Usted debe conocer una comprensión básica del cáncer, que el paciente perciba que usted sabe de lo que le está hablando, un aprendizaje y mejorados basados en la práctica clínica. Entonces, a través de la autoevaluación continua, uno todo el tiempo tiene que estar preguntándose si eh, todo esto que yo le estoy diciendo al paciente es suficiente. Y si hay alguna desviación en el proceso, pues yo me tengo que devolver a mirar, bueno, ¿qué tengo que cambiar en el proceso porque esto no está mejorando? Hay unas habilidades interpersonales y de comunicación con ellos, donde yo les digo que tengan la capacidad de usted poder, que el paciente te sienta a ti afectivo con la información y colaborando en los pacientes, que no sientan que la enfermera que está atendiendo a estas personas es obligada, vengo a hacer el trabajo porque lo quiero hacer, sino porque estoy convencida de que la navegación del paciente es lo mejor para ellos. Debemos de tener entonces mucho profesionalismo, una práctica basada en sistemas, ¿cierto? Demostrar una conciencia y una capacidad de respuesta, un sistema de atención médico, una capacidad de recurrir de manera afectiva. Colaborar interprofesional, demostrando capacidad para participar con el equipo. Este es un punto muy importante de esa competencia del navegador, porque nosotras tenemos que unir toda la orquesta que hace parte del proceso de la navegación del paciente y de la atención médica. Entonces, si un paciente tiene radioterapia, tiene quimioterapia, hay que hospitalizarlo, necesitamos a imágenes, pues nosotros debemos tener esa habilidad, ¿cierto? Interprofesional de poder unir a ese equipo para poder optimizar la atención, que me den las citas más rápido, que atiendan el paciente de una buena manera. Y un desarrollo personal y profesional, porque cuando yo estoy tranquila conmigo misma, cuando yo soy capaz de alinear mis emociones, soy capaz de entregarle al otro esa alineación. El papel de la enfermera como navegadora, esto es una producción propia, ¿cierto? Un apoyo integral a los pacientes y sus familias a lo largo de su trayectoria de atención. Eso mejora la calidad de vida de los pacientes, garantiza una atención de calidad, ayuda a los pacientes a comprender su diagnóstico, ¿cierto? Diferentes tratamientos disponibles, efectos secundarios. Luego debemos buscar o brindar apoyo emocional y psicológico. No todo es capaz la enfermera. La enfermera navegadora no es capaz con todo y tenemos que buscar otro tipo de apoyos emocionales. Educación y empoderamiento de los pacientes, una información detallada sobre cáncer, lo que permite a los pacientes tomar decisiones, por ejemplo, para poder participar activamente, que no tengamos pacientes que digan, es que yo acepté el tratamiento de quimioterapia porque eso fue lo que me dijeron que había que hacer. Coordinar y vigilar el proceso de navegación, porque yo tengo que estar siempre pendiente que el proceso de ese paciente inició y trabajar con otros profesionales, como les decía ahorita, con ese trabajo pues colaborativo. Esta enfermera y esta imagen que les traigo acá es una imagen, pues, digamos, como elaborada, porque nosotros somos esos, somos ángeles, ¿cierto? Somos esos ángeles que pacientes y familias llegan buscando en nosotros algún direccionamiento. Entonces, hay una capacidad para navegar el sistema de atención médica, ¿cierto? Coordinar todos los aspectos del tratamiento y cuando ocurre el tratamiento ocurren muchos aspectos. El paciente no puede ir, el paciente se enferma, clínicamente el paciente no puede asistir, el asegurador no le autoriza su tratamiento. Debemos ser defensores de los pacientes, debemos asegurar que reciban la mejor atención posible, mantenerlos informados en cada paso. Eso hace una parte fundamental y crucial para el paciente y su familia. Ellos quieren estar informados de cada paso porque eh, el cáncer es una enfermedad muy estigmatizada que cuando te dicen cáncer, el paciente y la familia piensa que usted va a morir.
Entonces, eso hace que ellos quieren estar todo el tiempo enterados y qué va a pasar y qué va a pasar en el próximo ciclo y después de la quimioterapia qué y yo cuánto tiempo voy a estar en quimio, cuándo finaliza mi tratamiento. Entonces, mantener informado al paciente y su familia en cada paso del camino es esencial. Este lo dejé así resaltado porque yo creo que esta es la característica más importante que debe tener un enfermero navegador y es tener empatía, compasión y comprensión por el otro llámese paciente, por el otro llámese miembro del equipo médico, ¿cierto? No es fácil para los oncólogos dar estas noticias malas todo el día, todos los días a muchos pacientes. Entonces debemos de tener también compasión con nuestro equipo médico y ser incondicionales, brindando consuelo y aliento en el momento de incertidumbre o miedo que nos puedan presentar nuestros pacientes. Yaira, Porque, disculpa, sí, discúlpame un momento, nos quedan 5 minutos. ok, bueno, de acuerdo, ya Gracias. avanzó rápidamente. Bueno, Listo. ese impacto de las enfermedades, gracias por avisarme, ese impacto es una presencia de dedicación, mejora la calidad de vida de los pacientes y hace parte esencial del equipo de atención. Eh, y aquí ya eso es como todo lo de navegación y por qué lo hacemos. Estos son nuestros casos de éxito en una clínica de alta complejidad de la ciudad de Cali. Identificamos muchas barreras que hacían deficiencias en la atención y el aseguramiento de la calidad, ¿cierto? No había un modelo integral, teníamos problemas de integralidad, no teníamos desarrollo de la atención psicosocial, una dificultad para ejercer la vigilancia y el control, había una atención poco humanizada, había que desarrollar el enfoque de gestión de riesgo y un poco de deficiente control de calidad. Identificamos otras barreras relacionadas a los derechos de los pacientes. Ellos no se empoderan, no saben cuáles son sus derechos. Hay una información y una atención brindada en lo psicosocial y una educación e información a los pacientes. Identificamos también barreras con el desarrollo científico y tecnológico con la infraestructura, ¿cierto? Aquí en Cali, por ejemplo, el paciente con cáncer viaja entre IPS e IPS, entonces eso hace que tengamos, por ejemplo, una infraestructura limitada con algunas barreras geográficas de los pacientes y las económicas que no pueden faltar, que son costos indirectos invisibles, el gasto de bolsillo del paciente y de pronto algunas inequidades en los planes de beneficio. Entonces, creamos las unidades funcionales que son ubicadas al interior de cada unidad, de cada institución. ¿Desde dónde empezamos el proceso? Desde que me reportan una patología maligna. Estas unidades funcionales tenemos unos servicios fundamentales, garantizamos un diagnóstico y un tratamiento y un seguimiento oportuno y completo, diseñamos procesos para que ese paciente pueda navegar, hacemos alianzas con los aseguradores y garantizamos interacción entre todos para que esa intervención genere continuidad en el paciente. Ese modelo le hacemos aplicación de encuestas de calidad de vida, seguimiento telefónico a los pacientes con riesgos identificados, hacemos tamizaje del estado emocional y del riesgo psicosocial. Creamos el área de epidemiología de la unidad, creamos bases de datos, indicadores, juntas de tumores para poder identificar esas incidencias semanales y poder marcar un hito entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento, porque eso marca el desenlace del paciente. Tenemos hoy 186 indicadores que son de desenlaces clínicos sobre vida y oportunidad para los cánceres priorizados, para las rutas de atención, otros que son de éxito y administrativos propios pues de la fundación. Eh, y estos han sido nuestros resultados. La unidad funcional de cáncer arrancó en el año 2017. La oportunidad entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento, un ejemplo de ellos para mama era de 134 días y nuestro resultado del año pasado ya con la unidad de cáncer implementada y con la navegación, 29 días, 26 días para próstata y 28 días para cervix. Y miren que en este año ni siquiera éramos capaces de medir el dato de cuánto nos demorábamos iniciando un tratamiento en pulmón, en gástrico, en colon rectal y en linfoma y hoy estos son pues unos resultados que nos dan mucha alegría poder mostrarlos y compartirlos. Pero además de eso, algunos de nuestros procesos los somos capaces de disminuir incluso el costo de la atención médica, desenlaces clínicos como la calidad de vida global de nuestros pacientes que están en 79,85 con una meta del 65. La satisfacción de las aseguradoras es muy buena, una promesa de servicio de consulta externa más o menos de 3.8 días y la satisfacción del paciente que ha mejorado significativamente en todos nuestros procesos. Entonces, creo que aquí les dejo
un abrebocas, ¿cierto? Para que implementen y busquen la parte de la navegación. Porque si uno no puede volar, hay que correr. Si no podemos correr, caminar. Y si no podemos caminar, gatear, sin importar lo que haga. Hay que seguir avanzando hacia adelante, buscar la mejor atención para el paciente y para su familia, porque eso se va a ver reflejado indiscutiblemente en unos mejores desenlaces clínicos.